Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy Qué bien. bueno, yo también. Jueves 28 de agosto del 2025, transmitiendo desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, siguiendo con nuestras actividades semanales de metafísica. Y estamos viendo el libro, estamos analizando el libro Cómo sobrevivir en Luxor de Rubén Cedeño, que son los consejos que él nos da para las personas que están viviendo esa búsqueda espiritual, esa búsqueda interna, que al final de cuentas el sobrevivir en Luxor no solamente es para las personas que deciden ir al templo de Luxor, ya sea física o internamente, sino que son consejos para todas las personas que están en una vivencia espiritual. Entonces, vamos a seguir con la misma dinámica, que vamos a ir viendo algunos puntos del libro y los vamos analizando entre todos, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Siguiente, Lore. Dice actitud, a ver, una anterior, que dice actitud en Luxor. ¿Cómo creen que sea la actitud de un estudiante que va a Luxor? De humildad. ¿Cómo sería? O sea, tú vas a Luxor. ¿Cómo sería tu actitud? ¿Cómo serías ahí? ¿Cómo te comportarías ahí? Dice Lore, en humildad. ¿Qué más se les ocurre? Con orden. ¿Mande? Con orden. Con orden. Empoderado. ¿Empoderado? No, porque una vez que empieza la limpieza te tienes que empoderar, o sea, tienes que... Bueno, yo creo que lo explicaríamos de esta forma, yo lo entendería de esta forma. Empoderarte de tu personalidad para controlar a tu personalidad. Sí, ser el gobernante de tu personalidad y no dejar tu personalidad libre. Porque si tú dejas a tu personalidad libre, emociones, mente, hace desastres. Entonces, a lo mejor por ahí lo tomaría de esa forma. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Cómo te comportarías con el maestro Serapis Bey? Una actitud de querer aprender. De querer aprender, sí, muy bien. ¿Qué más? Respeto hacia el maestro. Servicio. Estar muy alerta, despierto. Muy alerta y despierto. Porque... ¿Qué más se les ocurre? En armonía. En armonía y en el presente. Fíjense, ¿cómo estamos bien? O sea, todos esos puntos que me están diciendo precisamente son los puntos que están aquí en el libro, que Rubén nos va a ir, Rubén Cedeño nos va dando la indicación de cómo comportarnos. Pero ese comportarse, si lo vemos, no solo es en Luxor, sino es para toda persona que está en una vivencia espiritual, en una vivencia de esa búsqueda de su ser interno. ¿Sí? Vamos a ver, siguiente por favor. Vamos a empezar. ¿Sí lo leemos? Si no están claros los requisitos del sendero de ascensión, dispuestos a dejarlo ilusorio, les será imposible remontarse como la paloma, así como dice la Mercedes. Y la Madre Mercedes dice remontarse como la paloma y dejar todo atrás. Entonces, dice, si no están claros en los requisitos del sendero de la ascensión y dispuestos a dejarlo ilusorio. ¿Qué sería lo ilusorio? Lo del mundo. ¿Mande? Lo del mundo. Lo del mundo. ¿Y qué sería en particular? ¿Cuáles deseos? Los mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Apegos, ¿como cuáles apegos? A la familia. Apegos a la familia, a la pareja, al dinero, ¿qué más? Al trabajo. Entonces, a todo lo que es ilusorio, ¿qué más? A la casa, a los bienes materiales. O sea, sí, porque ¿cómo ascender es desprenderse de todo? Entonces si tú tienes un apego a algo, pues esa persona no va
no lo va a lograr. ¿Y qué le dice el maestro Serapis Bey? Vete otro rato para allá, las encarnaciones que necesites, llena de papás, llénate de casas, llénate de dinero, llénate de coches, llénate de parejas, haz harto cuchi hasta que llenes. Y luego, cuando ya estés listo, vienes. ¿Qué es el cuchi, güey? ¿Mande? Oh. No, no te creas. A lo mejor hay personas que no saben qué es el cuchi. Es el delicioso. ¿Y eso qué es? ¿Ande? Vaya, es otro curso. Ese es para. Ese sería otro curso. Oye. ¿Un día vamos a hacer la actividad del Kama Sutra? Para ¿Te fijaste es como Anita Lolo se puso rebelde? Dice, no, no. regresa. Sí. O sea, de tierna ama no tiene nada. O sea, Sí. Bueno, pero se entendió, ¿no? Cuando una persona decide desapegarse y liberarse de todo lo que es ilusorio, puede ser que ya esté lista para la ascensión. Mientras no. Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces vamos a leer estos puntos. Dice, actitud en Luxor, que sería Más de silencio que de hablar, más de alegría que de tristeza, más de recogimiento que de escándalo, más de introspección que de extroversión, más de presente que de pasado, más de armonía que de inarmonía, más de amor que de recelo, más de agradecimiento que de reclamo, más de servicio que de egoísmo, más de unión que de separación, más de vacío que de llenura. Rubén Cedeño. Son los consejos que nos da Rubén para las personas que estén en esa vivencia espiritual o que vayan al Luxor o que estén en la etapa de pasar por los templos de Luxor. Entonces, vamos a verlos. Dice, más de silencio que de hablar. ¿Qué creen? Pero ustedes no se queden en silencio, ustedes tienen que hablar. Sí. Más de silencio que de O hablar. sea, sin quejas, sin quejarse, sin estar ahí, ay, ya me aburrí, ya me quiero ir, ¿no? Sí, también. O sea, ajá. Más bien quiere decir introspección, ¿no? Escuchar más, quedarse más en silencio. No sería más la introspección. Es que en el momento en que te quedas en silencio, empiezas a ir hacia adentro. Menos interrupción. No está bien. Es que de eso se trata, de que me interrumpan platicando sobre la actividad. Más de alegría que de tristeza. ¿Por qué? Porque es desarrollar los aspectos de la divinidad. Uno de los aspectos es el rayo verde, de la alegría. A ver, pero A ver. retomemos. Ir a Luxor es yo terminar mis aprendizajes, pero ya no en la rueda de reencarnaciones, sino ahí, ¿no? No, O ahí, o en esa parte ya se... no. Primero tienes que pasar por esto y luego la ascensión. Por eso, o sea, No. ya no quiero estar... Es que estas etapas de Luxor, estos templos de Luxor, algunas veces pueden durar varias encarnaciones. Ahorita se puede ir a... Sí, o sea, tú puedes hacer una invocación al maestro Serapis Bey para que te permita ir al retiro de Luxor. Tú te vas a dormir y tu ser interno se va al retiro de Luxor. Algunas personas de repente como que recuerdan como flachazos de lo que vivieron y otras personas pues no nos acordamos de nada. Pero acuérdense cuando vimos los 7 templos de Luxor. Vamos a repetirlos así como de rápido. Rendición. El primer templo es rendición, cuando rindes a tu personalidad. Rindes a tu personalidad a la voluntad de Dios. Segundo templo es el aprendizaje.
Es el aprendizaje, que eso es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita estaríamos viviendo uno de los templos de Luxor, del rayo dorado, en cuestión del aprendizaje. El tercer templo es el del rayo rosa, que es el del amor, el respeto, la tolerancia, que es la convivencia con los demás, con todos. Si nosotros no aprendemos a convivir con los demás, no podemos superar el tercer templo. ¿Sí? Y convivir. Hasta suspiró. Hasta acá se viene. Sí, y no solo es convivir con los demás, es convivir con los demás en armonía. Y para convivir con los demás en armonía, pues se practica el perdón, la bebida. Sí, y el cuarto rayo, que es el de la purificación, es el de la purificación, y es allí precisamente donde te dan las disciplinas para que corrijas a tu personalidad y que tu personalidad exprese los aspectos de la divinidad a nivel mental, emocional y físico. Precisamente por eso, esos son los templos de luz, ¿no? Pero entonces, si te fijas, algunas personas pueden estar pasando por esos templos en alguna encarnación. Si alguno no lo logró, se regresa y puede ser que en esa encarnación o hasta la siguiente encarnación retome el sendero. Entonces, por eso, en esa encarnación le das hasta donde te alcanza, tú alcanzas tu aprendizaje, tu evolución, y si no alcanzas, te regresas y vuelves a retomar en la siguiente o en la siguiente. Por eso, el pasar por esos templos te puede tomar, si ya estás muy aventajado, a lo mejor en una encarnación lo haces, como el Maestro Jesús, en una encarnación que lo hace, en esa encarnación los pasó todos. Pero nosotros estamos aprendiendo sobre esto para aprender a pasar por esos templos y cuando lo logremos hacer, alcanzar la ascensión. Entonces, el de la purificación, que es cuando te dan las disciplinas, que son las correcciones de tu personalidad. Y luego el del rayo verde, que es el de la consagración, que te consagras a un templo y te dedicas ya en ese templo, ya no dejas de andar en la etapa de la búsqueda y te consagras en un templo, en una enseñanza. Y luego el del rayo oro rubí, que es el del servicio. Es un servicio, pero atención allí, que debe ser un servicio gozoso, no un servicio quejoso. Entonces, ay, es que voy a ir a dar la actividad y no tengo ganas, está más chida la cama, la tele, el Netflix, y además allá ni caso me hacen los gallos. Entonces, cosas así. Entonces, cuando cuando tú vienes y no das tu servicio con alegría, no cuenta. Entonces, cuando esa persona ofrece su servicio y que al final de esa encarnación regresa enojado, frustrado, decepcionado, no le contó su servicio, y entonces tiene que volver a la encarnación a ofrecer el servicio hasta que regrese en una actitud de alegría. Y cuando logre hacer eso, ya está listo para la ascensión. Entonces, puede ser que haya personas que en una encarnación se avienten todos, o hay personas que a lo mejor nos vamos a aventar varias encarnaciones o muchas encarnaciones o no sé cuántas. Pero para esos son los consejos que nos da Rubén en este libro, para las personas que estamos viviendo a lo mejor alguna de esas etapas. ¿Cómo vamos a hacer? Pero no nada más es para las personas que estamos viendo esta. Yo pienso que es para todas las personas que están en una vivencia espiritual, ¿sí? Que es más de alegría que de tristeza. Porque si no lo estás haciendo con alegría, si lo estás haciendo con tristeza, pues no va a contar. A ver, explícame. Hoy tuve la oportunidad de estar con
A ver, pasa, arrímale el micrófono ahí. Sí, la gente no escucha. Hoy, ajá. Sí, sí. Hoy tuviste la oportunidad de estar con una persona. De conocer una persona que es escéptica. Ajá. Traía un pentagrama. Sí. Y empezamos el diálogo. Pero ellos manejan el servicio, ajá, como que le quitas el aprendizaje a la gente. O sea, yo no te puedo ayudar porque te quito tu aprendizaje. Entonces yo dije, a ver, aquí. Bueno, a ver. Es que esa es otra cuestión. A lo mejor a lo que esa persona se refería, al quitarle el aprendizaje es que cuando tú le resuelves la situación a una persona, le quitas el aprendizaje de resolverlo ella por ella misma. Porque ese es el aprendizaje, ese es el aprendizaje de vida. El aprendizaje de vida es que tú seas lámpara para ti mismo. El ser lámpara para uno mismo es que uno se resuelva, que tú resuelvas tu vida, sin depender de nadie, sin estar esperando que alguien venga y me resuelva mi vida. Entonces, estar esperando que sea jueves para venir a la clase. Sí, sí. Es que, o sea, de hecho eso nosotros lo manejamos. Sí. Eso es lo que se pretende, pero la ayuda o el servicio, algo tan básico como que traigo una pluma y no te la presto, o no, sí, o sea, es un servicio, venir a prestarte una pluma, no te la presto, porque tú debiste de traer la tuya porque te estoy quitando tu aprendizaje. Bueno, o sea, se van a ese extremo. Bueno, lo que pasa es que tenemos discernimiento, y discernimiento es, para cada caso es una situación diferente. Pero estás hablando de un servidor público. Un servidor público que si va alguien y solicita. Bueno, entonces en ese caso él está mal porque es él es servidor público. Entonces, si es servidor público, esa es su función. Su función es resolver. Y si no está resolviendo, entonces no está haciendo. No está resolviendo porque te quito tu aprendizaje. No, porque en ese caso estoy buscando la ayuda del servidor público porque yo tengo una necesidad. Y yo estoy buscando resolverme, pero para resolverme necesito un servicio de alguien. Entonces, ¿La mando a Pilares? ¿Mande? ¿Lo mandas? Pues mándalo a Pilares. ¿eh? Bueno, entonces ahí vamos bien. Los miércoles a las 8 de la noche y los lunes también, los lunes a las 7. Bueno, ¿qué? Dice, más de recogimiento que de escándalo. Bueno, son personas que a lo mejor ya no están en la etapa de que quieren andar en la disco, quieren andar en las fiestas, andar de borrachines, o sea, no, a lo mejor prefieren estar en su casa, a lo mejor leyendo, a lo mejor haciendo una meditación, haciendo otra cosa diferente, no andar en esas partes de escándalo, que ya no le interesan los chismes. ¿Qué más? A ver, no, a ver, entonces, más de introspección. ¿A qué se refiere? ¿Ande? Más a verte a ti, ¿no? Más a observar, más. Es que de hecho eso es la búsqueda interna. La búsqueda interna es ir hacia adentro. Y adentro de ti, ¿qué vas a encontrar? Las tripas, el corazón, el hígado. Las mariposas. No, pues no se trata de eso. Que no son mariposas, dice que tiene lombrices. No, ver hacia ti es ver tus sentimientos. ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué te falta de corregir en tus pensamientos? ¿Qué te falta de corregir en tus sentimientos? Es ese trabajo interno. A eso se refiere. ¿Sí? ¿Qué más? Dice. Más de presente que de pasado. Más de presente que de pasado. ¿Qué creen que es eso? Estar en este momento.
Estar en este momento que es cada respiración. Estar en cada respiración es vivir cada momento, vivir este presente. Es como renacer en cada respiración. Cuando es renacer y cuando renaces ya no te acuerdas del pasado. Cuando tú naces, ¿te acuerdas de las vidas anteriores? Bueno, espero que en ustedes no, ¿verdad? No sé, a lo mejor hay alguien que sí. Bueno, entonces, cuando tú naces, ¿te acuerdas de tus vidas anteriores? No. Y si en este momento tú acabaras de nacer, ¿te recordarías lo que pasó ayer o antier? Quedaría en el pasado. Entonces, eso es renacer. Renacer a cada momento. Entonces, cuando tú ves a alguien, es como si lo vieras por primera vez, sin cargas del pasado. Porque cuando ves a otra persona, lo estás viendo con las cargas del pasado. Si esa persona te hizo daño, lo ves con esa carga del pasado. Pero si en este momento acabas de nacer y ya no te acuerdas de nada, ¿cómo lo mirarías? No sé. En una forma, ¿sí? Como si vieras a una persona normal como cualquier otra persona que ves por primera vez, sin cargas del pasado. Eso es vivir el presente, ¿sí? Sin estar con los calificativos de la mente, ¿sí? Porque la mente es la que tiene las calificaciones. Y esas calificaciones se basan en lo que tú viviste en el pasado con esa persona. Entonces, si tú ves a esa persona sin cargas pasadas, la vas a ver en el presente. Lo que es en el presente. Un ser divino. Porque al final de cuentas, todos somos un ser divino. ¿Vamos bien? ¿Qué más? Más de armonía que de armonía. ¿Y qué es armonía? ¿Qué es armonizarse? Cuando te dicen, armonízate. Calmar las emociones, aquietarse, ¿Qué más? calmar los pensamientos, Calmar los pensamientos. ¿Qué más? relajar el cuerpo. Relajar el cuerpo. ¿Qué más es armonizarse? Armonizarse es expresar los aspectos de la divinidad. Y solamente me están hablando de los aspectos del rayo oro rubí, porque me dicen calmarse, tranquilizarse, relajarse. No me están hablando de los aspectos del rayo oro rubí. Pero entonces armonizarse es regresar a tu estado natural de ser, regresar a tu alegría. Armonizarse es regresar a tu alegría, al presente, a que lo perdonaste, a la buena voluntad, a la sabiduría, a la inteligencia, a las emociones inteligentes, pensamientos inteligentes, a la purificación de tu esencia, de tu ser. ¿Sí? Eso es armonizarse. Entonces, armonízate. Entonces, si nada más fuera armonizarse, nada más fuera calmarse, decías, armonízate. Déjame relajo. Ay, pero estoy bien encabronado, mano. ¿Sí? Y no es solo a calmarse. Es sí, serénate, tranquilízate, pero regresa a tu alegría. Regresa a tu paz, regresa a tu alegría, regresa a tu perdón, regresa a tu libertad. Eso es armonizarse. ¿Sí? Entonces, armonícense y voltean a verse así. Entonces, armonícense, cálmense y si quiere caminar, no me pidas. Hasta como le hace, como que le hace. Sí, luego se ríe así con una sonrisa así forzada, así. Entonces, bueno, entonces armonícense. Regresa a tu estado de alegría, de bienestar, de buena voluntad. O sea, sí, o sea, eso es armonizarse. Bueno, ¿qué más sigue? Más de amor que de recelo. Más de amor que de recelo. A ver, explíquenme un poquito ahí. menos reclamos. Menos reclamos, recelo, sí.
¿Qué más? Sin resentimientos, eso es bien importante, porque al final de cuentas los resentimientos es ver a la persona con la carga del pasado. ¿Sí? Y si entonces, si tú ves a la persona en el presente, porque acabas de nacer en este momento, es vivir el presente, es acabar de nacer, vivir el presente es acabar de nacer sin cargas del pasado, pues si no hay cargas del pasado ya no va a haber resentimiento. Y vas a convivir con aquella persona en armonía, con amor, con tolerancia, con respeto. ¿No? No. Estoy viendo así. Como ves, que, o sea, si ayer me vieron con pelo, ahora no me pueden ver. Por eso te comentaste las encargas. Sin cargas del pasado, vamos a quitar las cargas del pensamiento. ¿Verdad? Eso es. Y la próxima van a venir todos pelones, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? Más agradecimiento que de reclamo. ¿Qué se te ocurre, Miguel? Pues más estar agradeciendo lo que tenemos ahorita en lugar de estar quejándome. Más uno agradece, pues más. Sí, es una actitud, el vivir en un estado de agradecimiento es una actitud de vida. Porque cuando estamos en reclamo, estamos quejándonos de lo que no tenemos. Y cuando estamos quejándonos, estamos vibrando bajo. Y entre más nos quejemos, más vibramos bajo. Entonces, ¿qué debemos? Cuando nos observamos y nos quedamos observándonos y nos detectamos en esa actitud, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a observarnos y empezar a agradecer lo que sí tenemos. Me observo, gracias que traigo zapatos, gracias que traigo pantalón, gracias que traigo choninos, si no, imagínate cómo anda. Gracias que tengo pies, gracias que tengo cinturón, mi camisa. Bueno, tengo el cinturón donde un día estuvo la cintura. ¿Verdad? Entonces, o sea, ¿qué más tengo? Empiezo a ver a mi alrededor. Tengo una cama, tengo una cobija, tengo un techo, tengo agua, tengo comida, tengo un suéter. Gracias, estoy respirando. Gracias. Y te cambió la actitud, te cambió la vibración, subiste tu vibración. Entonces, es vivir en agradecimiento. ¿Sí? Más de servicio que de egoísmo. De servicio, esa parte, más de servicio que de egoísmo. Eso es el compañerismo. El compañerismo es hacer que te luzcas tú. El egoísmo es yo me quiero lucir. Y entonces, y el servicio no. El servicio es te voy a ayudar para que tú te luzcas. Para que tú quedes bien. Para que tú te veas bien. Para que tú crezcas. Para que tú avances. Te voy a ayudar para que tú camines y avances, evoluciones, prosperes. Aún sin mí. Sí, eso es el servicio. Aún sin mí. Para ti. Entonces, este es el compañerismo. Cuando nos empezamos a ver con compañerismo, es cuando nosotros vamos a hacer que los demás les salgan bien las cosas. Y dejar de pensar en mí. No, ayudar sin esperar nada. Es que eso es el servicio, sin esperar. O sea, te voy a ayudar para que tú te enluzcas sin esperar ni siquiera que me des las gracias. De cualquier tipo. Pero eso no nada más va a ser de mí hacia ti, luego de ti hacia mí, sino entre todos. Entre todos. Pero qué tan bueno es eso. Por ejemplo, tengo dos chicas. Ajá. ¿Y luego? Una hizo el trabajo. Sí. Se metió al cuarto frío, rellenó, o sea, una hizo el trabajo. Ajá. Y la otra
es la que me manda las fotos diciéndome, así dejé. Bueno, Entonces yo creo que fue la segunda, ¿no? Pues ella fue la que me mandó la evidencia. bueno, hace el trabajo en equipo, pero hay una que quiere llevarse el crédito. Esa que quiere llevarse el crédito es egoísmo. Es egoísmo. Es egoísmo. La otra que hizo el trabajo y que no... Pero aparte no dijo nada, porque No se dice pu- nada. se publicó en el grupo, ¿no? Sí. Ella en el grupo hubiera dicho, ay, espérate, yo no hice No, nada más. esa es yo- una persona que está con actitud de servicio, que ella está haciendo su labor que le corresponde. Sí, nada más porque vi las cámaras y vi quién fue quien hizo las cosas. Sí. Como así. ¿Sí? Nada más que a medida que tú vas avanzando y trabajando en equipo, tú vas conociendo a las personas y tú sabes quién va desarrollando el trabajo en el equipo y quién no. Y aparte es personal, ¿no? El desarrollo. Una está engañando y la otra está haciendo lo que Sí. ahí es donde cada quien va Sí, a avanzar a su nivel. de acuerdo al estado de conciencia de cada quien va avanzando. Y por ley de vibración se va uniendo con personas con las mismas características. Al final de cuentas se van a ir acomodando, se van acomodando los grupos grupales o familiares o laborales por ley de vibración. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿vamos bien? Sí. ¿Estamos en actitud de servicio? Sí. Ahí. No les creo. A ver, y luego, Más unión que de separación. ¿qué creen que sea eso? ¿A qué se refiere? No crear discordias. No crear discordias, ¿sí? Más bien, aunque hubiera discordias, tienes que trabajar la parte de la unión. También. ¿Es al revés? Sí, Sí. también. También, sí. Sí, porque final de cuentas, si hay alguna situación en el grupo, en vez de engrandecer la situación reclamándola o no, sería resolviéndola y dejándola que pase y dejar que esas cosas sigan un curso resolviendo. Me fascina. Sí, no, es que tú no miras, y eso que no miras de este lado, viendo sus caras, que dice más de unión que de... Si se fijan que no solo son consejos para esas personas que van al Luxo, sino que en realidad son consejos para el diario vivir. Para el diario vivir. No excluir a nadie. Sí. Pues es que decía la otra vez en unas clases pasadas que realmente la verdadera enseñanza pues está en el plano físico, en las situaciones diarias, y es donde debemos de aplicar Todos esos consejos. Así porque de es. alguna forma pues es como es arriba es abajo, ¿no? Entonces pues, de alguna forma estamos viviendo aquí en este plano lo que pudiera ser, ¿no? Es que, de hecho, primero lo vas a vivir aquí. Como que te están preparando, ¿no? Como Sí. que esta es la preparación para que puedas Sí. superarlo ahí. Sí, primero tienes que demostrarlo aquí antes de llegar allá. Entonces, aquí no lo superaste ni te apuntes. No, porque el maestro Serapis Bey le dice, no, hijo, bueno, pues pasa, no te va a decir que no, dice, pues bueno, pues ya estás aquí, pasa, a ver hasta cuál templo llegues. No, donde haces tu desenvolvimiento de envolturas, ¿no? Parecía, tome un dulcito y váyase. Imagínate a Anita de maestra. Yo voy pensando, no, pues no dijo que de Serapis Bey. sí, por eso. De San Germán. Serapis Bey. Sí. No, a mí me hace eso. Porque sí, no tengo
Fíjate ¿Sí que, debes de ser lápiz? no, fíjate que Miriam de maestra sí estaría, Sí, estaría Sí, siempre será muy exigente. sí, claro. sí, no, Claro, sí, sí. sí. Está bien, Adriana. O sea, Soy así de, casi como militar. así como perfeccionista. Sí. Imagínate, yo eso ya lo dejé. No, pues ahora ahora tienes que retomarlo para hacerlas todas cosas en perfección. Bueno, luego dice, Más de vacío que de llenura. más de vacío que de llenura. Eso Pues está, soltar todo lo aprendido, ¿no? soltar todo lo aprendido. Pues sí, pues, tienes que llegar vacío para aceptar todas las disciplinas que te van a imponer, porque si tú vas lleno De tus programaciones. De los dogmas. Porque sí, o sea, más de vacío es llegar a ese centro de ti, que no tiene esas programaciones mentales. Porque si tú vas con programaciones mentales, pues vas a estar en una etapa de crítica, de juicio, de condena, de orgullo, de queja. Entonces, no, tú vas en expectativa. En una expectativa tranquila, tranquilo en una forma expectativa, como esperando algo, pero tú no sabes qué. Nada más expectante, alerta, despierto, consciente, vacío de ti, solamente atento. Entonces vivimos otra vez, actitud en Luxor. Más de silencio que llorar, más de alegría que tristeza, más de reconocimiento que de escándalo, más de introspección que de extroversión, más de presente que de pasado, Más de armonía que de inarmonía, más de amor que de recelo, más de agradecimiento que de reclamo, más de servicio que de egoísmo, más de unión que de separación, más de vacío que de llenura. Siguiente. Bueno. Ya se acabó, no, todavía no se termina. Dice, si no está dispuesto a cumplir esta disciplina en Luxor, mejor darse una casa. ¿ya ves? O sea, si tú no estás listo, si tú no estás con la actitud si no estás dispuesto a cumplir esos consejos, esas disciplinas, pues mejor quédate en tu casa porque vas a estar perdiendo el tiempo. Y en tu casa te la vas a pasar más a gusto, con un chocolatito, una conchita, remojadito, viendo la tele, así chopeando. ¿Sí? Pero si tú dices, no, yo ya estoy listo, vámonos a la actividad de metafísica. Dice, es importante que los discípulos que tienen planeado visitar Luxor, ya sea físico o en planes internos, pongan en práctica los puntos del libro Cómo sobrevivir en Luxor y el libro del Reino de Bey. Bueno, ¿sí se acuerdan cuando vimos la cátedra del Reino de Bey? Recuerden todo lo que vimos y lo que estamos viendo ahorita de cómo sobrevivir en Luxor, para tenerlo listo para cualquier situación que se pueda presentar en nuestro diario vivir. ¿Seguimos? Cuando se está en Luxor, bueno, ya estamos en Luxor, ya. Pedimos permiso y entramos a Luxor y luego ya estamos con la disposición. Dice, en el templo de Luxor no se puede andar en una escala, tampoco se puede andar triste ni armónico. Hay que recordar que el lema es armonía a través del conflicto. Se pone bueno. Armonía a través del conflicto. O sea, tú entras en un templo y cuando entras a un templo no andas en escándalo, no haciendo escándalo, tú estás en recogimiento y en una etapa de aprendizaje y recordando que las disciplinas que te ponen es para que alcances la armonía. ¿Y cómo es esa armonía? Armonía a través del conflicto. De acuerdo a los defectos que tenga tu personalidad o a las ausencias
de los aspectos de la divinidad son las disciplinas que te van a ir poniendo para que tú adquieras ese aspecto y te puedas armonizar. Pero la cuestión es que en Luxor es armonía a través del conflicto. ¿Qué quiere decir? Que si te faltan paz, te van a poner en guerra para que desarrolles la paz. A lo mejor quieres money, te van a poner en escasez para que desarrolles el suministro. No, si te falta suministro, es porque no lo has desarrollado, te falta ese aspecto de la divinidad. Si te falta desarrollar la belleza, a lo mejor te van a poner en un lugar feo para que lo embellezcas, o te ponen una personalidad fea para que la embellezcas, ¿verdad? Bueno, pues no, pero vas al salón de Miriam y ya te ayuda. Si te falta tolerancia, si te falta tolerancia, te van a poner a convivir con personas que tengan cualidades, sí, a las que te quieres deschongar y te quieres pelear. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te falta paz, te falta armonía, te falta belleza, te falta tolerancia y te van a poner las situaciones para que tú desarrolles ese aspecto de la divinidad. A nivel, ¿es que no cooperan? Pues la cuestión es que no debemos esperar a que ellos cooperen, porque el trabajo no es de ellos, el trabajo es de nosotros. Ellos no saben ni siquiera que los tres conflictos. Sí, no, pues no. Y entonces, y es a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. ¿Sí? Entonces, y así vas a alcanzar la armonía, que es armonía a través del conflicto. Entonces, tú obsérvate qué aspectos te falta desarrollar y trabájalos sin que te pase, antes de que venga el conflicto. ¿Verdad? Luego sigue. Tampoco andar celosos de cosas reclamando acción, servicios, por el contrario, pensar en el bienestar de los demás. Tú agarras y le regalas algo a alguien. Oyes, ¿por qué a él le diste y a mí no? ¿Por qué con aquel sí y conmigo no? O sea, empiezas a reclamar atención para la personalidad. No es atención para la persona, al contrario, es un servicio. Tú viste que le regalaron algo a alguien, al contrario, ve qué más le puedes ayudar a esa persona. Porque a lo mejor le regalaron algo porque lo ocupaba. Ve a ver qué más le puedes ayudar. Dices, no, pues es que ya le regalaron a aquel. ¿Por qué a aquel sí le regalaste y a mí no? ¿Por qué a aquel sí le enseñaste y a mí no? ¿Por qué a aquel, qué más se les ocurre? ¿Lo llevaste a comer y a mí no? Entonces estás en reclamo. Espérate. ¿Por qué a aquel lo dejaste entrar con un pantalón raro y a mí me pides traje sastre? Porque a él sí lo amas. ¿Ese es un reclamo? ¿Eso es un reclamo? Entonces, ¿qué dice aquí? No puedes andar con esa actitud. Entonces se fijan que todas esas situaciones son pruebas para tu personalidad. ¿Ande? No estaba haciendo la vuelta. Sí. ¿Qué más se les ocurre? De lo que he visto, de eso me acuerdo. Que inviten a una fiesta a un familiar y a otro no. A otro no. ¿Por qué que lo invitaste y a mí no? Entonces es un reclamo. Entonces tu personalidad reacciona. Entonces, no debes. ¿Qué dice aquí? Es vivir más en la atención de servicio que de reclamo. O porque a tus alumnos si les tienes paciencia. ¿No? ¿Por qué ellos sí no? ¿Sí? Pero, a ver, entonces, por ejemplo, en un equipo de trabajo, el hecho de decir eso, que a una persona le den ciertos privilegios, por así decir, ¿no? Entonces, el hecho de decir ¿por qué a ella sí, por qué a nosotros no? Ahí no se estaría como aplicando, o sea, sería reclamo aún siendo como que buscar como la justicia como para todo el equipo.
Eso sería, bueno, cuando dicen todos coludos o todos rabones, pero ahí sería a nivel, a lo mejor me estás hablando a nivel laboral. Aquí estamos hablando de a nivel de una enseñanza espiritual, pero a nivel laboral, ¿cómo sería el no reclamo? Entonces, recordemos que todas las personas son libres. Si aquella persona en su libertad decide regalarle algo a alguien, a lo mejor en algún momento puede regalarle algo a los demás sin estar reclamando. Pero eso que tenía, a lo mejor nada más tenía una pieza que nada más se la podía dar a una persona. A lo mejor en algún momento tendrá otra pieza o algo similar o algo más que le puede dar a los demás, pero en ese momento a lo mejor nada más tenía una. Y si tú vas y le reclamas, a lo mejor te pueda decir, pues que en este momento nada más tenía esto, pero espérate y después te daré a ti, o a lo mejor ni te dice nada, a lo mejor es un superior, o por ejemplo me acordé de una compañera que tiene subordinados y que en algún momento les da algo y hace eso, ya hace... Pero, perdón, Ajá, eh, en el estudio que tuve una cosa es igualdad y ajá, otra cosa es equidad. ajá, Igualdad, yo busco la igualdad de que lo que le regalaste a ella me lo regales a mí. ajá, Eso sería igualdad. sí, Buscar lo mismo, pretender lo mismo, y el reclamo viene por esa parte. sí, Pero ajá, la equidad, ojo, esto me sorprendió muchísimo, depende de factores. Ajá. Somos dos mujeres en diferentes circunstancias, ajá, pero de acuerdo a sus necesidades, tú decides dar aquello a esa persona. sí, ¿Sí? Y yo solo estoy viendo el punto de vista en que, es que somos compañeras de trabajo, si se lo diste, yo también me lo merezco, ajá, pero la equidad tiene que ver con otros factores. Si, por ejemplo, una persona que no tiene un pie, ajá. son dos hombres en una competencia, ¿a quién le darías apoyo? ¿Al que no tiene el pie o al que tiene los dos pies? Depende de qué clase de apoyo, a lo mejor tú tienes unos zapatos. Pues sí, si tú tienes unos zapatos, Se lo vas a dar al que tiene los se lo vas a dar a que tiene los dos pies. Pues sí, o sea, es lógica, es discernimiento, para cada situación es diferente. Entonces ahí es donde viene el reclamo, o sea, tu personalidad está reclamando cuando tú tienes que observar a tu personalidad que está en reclamo, cuando tú dices, es que estoy reclamando cuando debo ayudar. Entonces, al que le regaló los zapatos, el otro, en lugar de reclamar, espérate, yo te ayudo a amarrarte las agujetas. Equidad. ¿Por qué los hombres pilotos ganan más que las mujeres pilotos? Si hacen el mismo trabajo. Eso es equidad. ¿Pilotos de qué? Pilotos de aviones. O sea, está hablando de directivos. De aviones. Eso es cuando en Luxor, eso no lo puede hacer en Luxor. ¿Por qué? Porque si tú en Luxor haces eso, quiere decir que tu personalidad todavía está reclamando. Es que creo que ahí va más con la equidad que la igualdad. Pero es que tú estás hablando a nivel personalidad y acá te están hablando para que alcances la espiritualidad. Pues entonces, ahí a nivel personalidad, la personalidad busca para mí, que es lo que nos estaba diciendo hace rato, que era egoísmo y de servicio. De servicio es para los demás, egoísmo es para mí. Cuando es reclamo, es para mí. ¿Por qué a aquel le pagan más y a mí menos si hacemos el mismo trabajo? Estamos en reclamo. En Luxor no puedes hacer eso. En Luxor es actitud de servicio. Bueno, es que cuando estamos en esa situación, bueno, es lo que dice Rubén, ¿no? Todavía te falta pilares. Vete a Pilares. Sí, todavía no comprendes esa parte de limpieza que te falta a ti. Porque sí, yo sí comprendo esa parte de
de Carmina, ¿no? ¿Cómo bajas esto a un plano físico? Así, a una actividad diaria. a un concepto concreto. Aquí la Algo concreto. Aquí la situación es, ¿por qué ella sí recibe y yo no? Porque todos somos un equipo, sí, pero alguien tiene trabajado más el merecimiento que yo. ¿Por qué a mí no me lo dan? Porque yo no tengo trabajado el merecimiento. ¿Por qué Miriam puede cobrar por un corte de cabello 500 pesos? Si yo me meto a hacerlo, yo no puedo cobrar 500 pesos. ¿Sí? Porque si es el mismo corte, es más, ella fue mi maestra, ¿y por qué no lo puedo hacer? Porque me falta trabajarme. Entonces, por eso el otro no existe, el otro soy yo, diciéndome lo que me falta trabajar. Es que esas serían cosas que tú le tienes que explicar a tu personalidad. Ajá, tú le tienes que explicar eso a tu personalidad para que tu personalidad se quede en armonía. Sí, porque si tú sueltas a tu personalidad, va a reclamar y va a explotar. Y entonces, y va a explotar y ya no va a poder convivir con los demás. Y quiere decir que no pasó ni el tercer templo. Y va para atrás. ¿Dónde? Anita te iba a decir. ¿Sí, Anita? Ya se le olvidó. Un ejemplo, a lo mejor ya no va tanto. A ver. Con lo que dijo A ver, pero volvemos un poquito atrás. Por ejemplo, algo había escuchado que alguien preguntaba que por qué una mamá o los papás tienen preferencia a los hijos también. Pues yo diría lo que diría mi papá. Dice que los papás no tienen consentidos, lo que pasa es que cuidan al más pendejo. No, esa persona preguntaba como en reclamo o en querer saber. Sí. Otra persona le responde. Pero sí es cierto eso, o sea, es el discernimiento del papá. El papá sabe cuál hijo tiene qué cualidades y qué le falta. ¿Cuáles son sus debilidades? Le respondía, ¿qué méritos hace el hijo consentido que te hace falta a ti hacer esos méritos? Entonces, es cuando tú ves a una persona, aunque sean hermanos, son hermanos y ven a los papás o ven al papá. Y uno de los hermanos dice, es que mi papá es bien corajudo y bien enojón y bien regañón. El papá va a tomar esa actitud hacia con él porque él está viendo eso en el papá. El otro hermano dice, mi papá es bien dadivoso, es bien amoroso y siempre me consiente. El papá va a tomar esa actitud con ese hijo porque el hijo eso es lo que está viendo en el papá. Las personas van a actuar de acuerdo al punto de vista que tú tengas de ellas. Porque como es por dentro, es por fuera. ¿Sí? Y entonces... ¿sí? Entonces ahí es donde volvemos a la etapa de vivir en Luxor, no en reclamo, sino en servicio. Porque si se fijan, su personalidad está reclamando por ciertas cosas. Y mientras que tú no tengas a tu personalidad armonizada y vas a vivir en reclamo, no vas a lograr pasar ni del tercer templo. Porque cuando vivas en reclamo, vas a vivir intolerante hacia las demás personas y entonces el vivir intolerante es no poder convivir con los demás. Y eso es el tercer templo. Entonces no pasarías el tercer templo. Por eso nos están dando los consejos para que tú puedas pasar por los templos de Luxor. Entonces, si se fijan esa parte de no reclamo, vivir en servicio y no reclamo nos cuesta más trabajo. Yo también decir, esa persona tiene mucha suerte, yo también. Sí, eso es lo mismo. ¿Por qué tú y yo no? Tú sí y yo no. Eso también es reclamo. Por eso desde el principio te dice que introspección. O sea, es que pasar por los templos de Luxor, estudiarlos se oye bien bonito, pero cuando te vas a los hechos y empiezas a visualizarlos, a analizarlos, nos damos cuenta que nos cuesta trabajo.
Sí, la personalidad brinca. Bueno, ¿seguimos? ¿Esto ya lo vimos? Sí, siguiente, por favor. Ahí está. Todo eso son lo que nos indica Rubén Cedeño para sobrevivir en Luxor. ¿Seguimos? Se requiere silencio de las horas libres para meditar. Siempre estar alegre. No todo el mundo tiene esta oportunidad. Entonces, se requiere estar en silencios para meditar y dejar que las demás personas también mediten. El estar en silencio no solamente es para ti, sino es estar en silencio también para los demás. Medita tú y deja que los demás mediten. Vive y deja vivir. Y estar agradecido porque no todas las personas tienen esta oportunidad de aprender estas cosas y mucho menos de asistir a un lugar así. ¿Sí? Siguiente punto. Hay que estar en completa introspección y viviendo el presente. Que es lo que estábamos viendo en los puntos, ¿verdad? Que esto es una explicación de lo que vimos en esos puntos. Vivir en introspección viendo el presente. Y entonces, y gobernar a nuestra personalidad, porque nuestra personalidad brinca en ciertos puntos. Y lograr mantener la armonía. ¿Sí? Dice, hay que mantenerse armonioso a pesar de las circunstancias que induzcan a pelearse, reclamar o disgustarse, prestándole servicio y ayuda a los demás. Ahí está, ya, fíjate, aquí te lo está diciendo. Hay que mantenerse en armonía, a pesar de todas las circunstancias que vayan sucediendo, a pesar de los reclamos o de los, o sea, tú vuelve al presente, o sea, date cuenta de tu actitud y vuelve al presente, armonízate otra vez. ¿Y qué es armonizarse? Es regresar a tu alegría, regresar a tu paz, regresar a tu libertad, libertad de tu personalidad, regresar a tu amor, a tu inteligencia, ¿sí? Gobernar tus emociones, regresa a tu inteligencia. Eso es armonizarse. Y dejar de reclamar y de disgustarse con los demás y volver a ver hacia ti. Y si otra persona tiene más, bueno, tiene otro karma. Todos tenemos karmas diferentes. Otra persona tiene un karma diferente, por eso tiene más. Yo estoy trabajando para también tener lo que me corresponde. Pero Mande, ahorita, por ejemplo, Miriam acaba de dar un ejemplo bien sencillo. En la parte del, por ejemplo, si tienes más suerte y el otro no la tiene, en comparativas en relación a el común. Ajá. Creo yo que influye demasiado, ¿no? En la parte del, porque tú sí tienes suerte. Yo creo que si nos pasamos a la parte de la preparación que esa persona está haciendo, porque al final la suerte es a través de un trabajo, a través de que se está cultivando. Sí, la suerte, al final de cuentas, la ley de causa y efecto. Al final se está cultivando, se está preparando, está leyendo libros, está viendo sus errores del sí, ¿no? Del sí. por qué sí, del por qué no. Se está preparando y está preparando, y está moviendo causas positivas. Y de ahí viene la parte del por qué tú sí. Sí, si tú te empiezas a trabajar, a cultivar, a desarrollar los aspectos de la divinidad, estar en armonía, estás moviendo causas y en algún momento tendrás los efectos positivos. Y alguien más dirá, es que él tiene mucha suerte. No fue suerte, fue tu trabajo. Fue preparación. Fue tu preparación. Ajá, ¿vale? Entonces, ¿estamos bien? Sí. Dale, ¿seguimos? ¿En qué más nos quedamos? Considerándose nada y completamente vacío para poder llenarse de la luz que hay ahí. Considerándose nada, o sea, es quitándose la importancia. Porque cuando tú te sientes importante, es personalidad. Es tu personalidad la que se siente importante. Y en el momento en que te quitas la importancia y te quedas en nada, quitas la personalidad y al quitar la personalidad queda tu conciencia, queda tu ser y él llenará los espacios. Dice completamente
vacío de tu personalidad, vacío de tus programaciones mentales, vacío de tus emociones negativas, de tus apegos, o sea, y que solamente queda la conciencia y los aspectos de la divinidad de tu conciencia, para poder llenarse de la luz que hay en ese lugar, la luz que hay en el retiro de Luxor. ¿Sí? Ahí está. Siguiente. Ay, vamos a bailar. Bien contentos. Bueno. Seguimos. Cuando se está en Luxor, los pequeños grupos de individualidades deben dejar su particularidad para fundirse en la generalidad de una sola condición, que es el jerarca. Y esto es realizar la convivencia en grupos, esquivando el flagelo de la separación. O sea, al final de cuentas, a eso va encaminado, o sea, a liberarse de la herejía de la separación. Entonces ya ven que cuando salen en grupos siempre hay grupitos de personas que se van juntando. Ay, es que yo nomás los míos y los demás no. Entonces, allí te están enseñando la convivencia. A partir de ahí ya te están enseñando la convivencia. Y entonces, esos pequeños grupitos van a irse liberándose de la individualidad. Primero la individualidad de tu propia persona, luego la individualidad de tu pequeño grupito, para que ese pequeño tu persona y ese pequeño grupito se vaya juntando con los demás y vaya aprendiendo a convivir con todos los demás. Si no lo logra hacer, lo va a estar repitiendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que encuentre, hasta que sepa convivir con todas las personas en armonía. No solo es convivir con las personas, sino vivir con las personas en armonía, con todos. Es como cuando te invitan a una comida. Te invitan a una comida, ay, no, yo no voy. Ay, y son bien feos. Ay, no, porque hablan, sabe de que no, o sea. O a nivel grupal. Mera coincidencia. O termina la actividad, vamos a cenar todos. Ay, no, yo no me junto con ustedes, son bien feos. Me caen gordos. Cosas así. No me gusta. Sí, o sea, pues cada quien tendrá sus razones, pero es bueno convivir con las demás personas. Porque, final de cuentas, en esa comida es la evaluación de lo que aprendiste en la actividad. Es el convivir con los demás. Es cuando el maestro te está observando. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Si de Luxor sale algo deseable o surge un problema, recuérdese que es entrenamiento para el desarrollo de la humanidad y para conseguir la armonía. Humildad y armonía. Entonces, si cuando estás reclamando algo, ¿por qué para él o para ella o para aquello sí y para mí no? Es reclamo. ¿Y qué son? Entrenamientos para desarrollar la humildad y la armonía. Y poder convivir con todos los demás. Y cada problema, simplemente, cuando tú te armonizas, desarrollas la humildad y te armonizas, vas a ir encontrando las soluciones a esas situaciones. Porque esa situación se desarrolló, estamos hablando del Luxor, porque esa situación se desarrolló para que tú aprendas a desarrollar algún aspecto. Al final de cuentas eso es una disciplina para que tú te corrijas algo en tu personalidad. ¿Sí? ¿Seguimos? Cada quien debe armonizarse con su propia cuenta y sonreír por conseguir la armonía a través del convivir. Y sonreír por conseguir la armonía. O sea, cuando ya desarrollaste la armonía a través del convivir, ¡ay! Lo logré. Gracias.
¿Sí? A través del conflicto desarrollaste el suministro. Ay, gracias. A través de la fealdad desarrollaste la belleza. Ay, gracias. A través de la enfermedad desarrollaste la salud. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿ya se descansó el caballo? No. Yo los miro, ya me... No. ¿Ya se descansó el caballo? No. Dice, había... Antes, la leche se repartía en carretas, en caballos, y ese era el caballo lechero. Entonces, como siempre se andaba repartiendo la leche de casa en casa, y el lechero pues platicaba con la gente, el caballo se echaba una pestañita. Llegaba a una casa y el caballo se dormía. Y ya, se iba. Llegaba a la otra casa, repartía la leche y el caballo se dormía. Luego, entonces por eso dice, ay, parecen caballo lechero. Se quedan dormidos. A mí me tocó esa parte, cuando un tío repartía la leche en un carrito en una carretita, y llevaba su bote lechero y su carretita, y iba ahí repartiendo la leche, y el caballo se dormía en cada casa. En cada casa se dormía, y entonces estaba el caballo así. Le hacía así, y ya le hablaba, ¡Aco! Ya, llegaba a la otra casa, repartía su leche, se quedaba platicando por ahí tantito a mi tío, y otra vez el caballo estaba así. Pues, pareces caballo lechero, te quedas dormido, parado te quedas dormido. No se puede acostar porque trae el carro, trae la carreta. Entonces, parado se queda dormido, es el caballo lechero. Entonces, ustedes sentados se quedan dormidos. ¿Ya se cansaron? No. Ay, no, ya abrieron los ojos, les voy a decir caballo lechero. Parecen caballo lechero. ¿Con qué más seguimos? El El luxo uso descansa cuando llegue el momento para ser feliz cuando lleguen los momentos de estudiar y de servir. Cuando todos están descansando, hay que descansar. Cuando llegue el momento de descansar, hay que descansar. Porque para cuando llegue el momento de estudiar, de meditar, pues, estar al tiro, activo. Porque vamos a meditar, siéntense. Vamos a observar la respiración. Respiren, observen su respiración, observen cómo roza el aire en sus fosas nasales, y luego esperen, pongan su atención, miren. Yo los he visto. Yo los he visto. ¿Y por qué? Es que anoche no dormí bien por estar haciendo no sé qué cosa. No. Cuando llegue el momento de descansar, y más si vamos a venir a una actividad de metafísica, hay que descansar para estar alerta, despierto, consciente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Seguimos? El luxo da tus actividades que te corresponden y deja a los demás que hagan las suyas. Haz tus actividades y que los demás hagan las suyas. Tú enfócate en ti. Ponte a hacer tus actividades. Ya vamos a terminar para que se vayan a su casa a descansar, porque ya los veo bien cansados o bien dormidos. ¿Qué andaban haciendo hoy? La clase es muy profunda. ¿La clase es muy profunda? Y te caen cara de pesos. Porque... No sabes si no crees. ¿Es muy reflexiva? Sí. Oye. Sí. Miriam, dejaste salir. Ajá. Entonces le hacemos como Bodhidharma. Bodhidharma cuando estaba en la cueva, meditando, llegaban los animales y peleaba con ellos, y ahí aprendió, o los veía pelear, y ahí aprendió técnicas. Entonces cuando llegó la enseñanza espiritual a China, y les decía a los discípulos, mediten, vamos a meditar, observen su respiración, el Satipatthana Sutta. Bueno, entonces,
Observen su respiración. Y se empezaban a dormir los discípulos. No, así no. Párense, vamos a correr. Tienen patadas. 1, 2. Golpes. 1, 2. Y otra vez, vamos a meditar. Y empezaban los... No, así no, párense, vamos. ¿Para qué? Para tenerlos despiertos, alerta, fortalecidos. Y así fue como surgieron los templos Shaolin. Los templos Shaolin es la enseñanza espiritual con artes marciales, porque gracias a las artes marciales se fortalecían los cuerpos y aguantaban la espiritualidad. Porque si no, no aguantan la espiritualidad con cuerpos débiles porque se nos duermen. Con razón. Sí, Eso, La personalidad. es que pensé, los boinas rojas, esa también fue su formación, ¿no? O sea, les enseñaron la parte esotérica, pero la parte del... Pues sí, es que van caminando, o sea, es fortalecer el cuerpo, pero no son las boinas rojas, son los bonetes. Eso. Los bonetes los bonetes rojos y los bonetes dorados. Es que, Sí. en verdad que todo, o sea, estás diciendo algo y pues... Sí, pero ¿para qué? Para que fortalezcan su cuerpo y que aguanten la espiritualidad. Porque si no, vamos a andar en una espiritualidad elevada, con un cuerpo débil, no va a aguantar. Se te va a cansar el caballo, vas a parecer caballo lechero. En cada casa te quedas dormido. ¿Verdad? Bueno, entonces, seguimos. ¿En qué? ¿En qué nos queda? Simplemente haz la plenitud lo que toca hacer en el momento. ¿Sí? Lo que te corresponde hacer en cada momento, hazlo atento a lo que estás haciendo. Si estás comiendo, estás comiendo. Si te estás bañando, te estás bañando. ¿Te estás vistiendo? Te estás vistiendo. Si estás leyendo, en ese momento estás leyendo. Haz lo que te corresponde hacer en ese momento. Porque me estoy bañando y estoy pensando en la comida. Estoy comiendo y estoy pensando en el trabajo. Estoy trabajando y estoy pensando en qué me voy a dormir. No, espérate. Lo que estás haciendo en ese momento. En Luxor, cuando se va a recibir o a dar la instrucción, hay que ser estrictamente puntual, limpio, bañado y perfumado. Entonces, cuando va uno a una actividad de metafísica, pues uno va limpio, bañado y perfumado, porque va uno a ese contacto con su Dios interno. Bueno, y estrictamente puntuales porque es parte de la formalidad. ¿Seguimos? Antes de entrar a cualquier templo, hay que pedirle permiso al guardián que lo vigila. En su interior, la actitud física y espiritual debe ser con completo reconocimiento, silencio, humildad, observación y aprendizaje. Sí, pues uno va a aprender, entonces uno le pide permiso al guardián silencioso o al guardián que está, ¿cómo dice aquí? O al guardián que vigila ese templo. Al templo, eso es bien importante. ¿Te acuerdas que estamos hablando de los templos de Luxor? Entonces, tú vas a entrar a un templo y pide permiso al guardián de ese templo. Y mantente con esta actitud, dice, en recogimiento, silencio, humildad, observación y aprendizaje, porque tú vas a tu aprendizaje de Dios. Y eso aplica para todos los templos, ¿eh? Si tú vas a una actividad de metafísica, si vas a una misa, a un sermón, a una meditación, a lo que tú vayas. ¿Sí? Siguiente. En Luxor no se da y tiene una espiritualidad falsa, ya que esto hace daño, porque es mentira. Híjole, mano. No seas mojigato. ¿A qué se refiere mojigato? ¿Los qué? Los que te hagan los monjitos, pues, por ahí va relacionado. O sea, no te hagas el puritano y que te espantas de las cosas. Te espantas de la sexualidad
y en el fondo a lo mejor andas cachondo. ¿Qué ¿En es eso? serio? Bueno, ¿Mande? ¿Eh? es cachondo. ¿Qué es cachondo? Oye, ¿mande? No, ¿qué es cachondo? Que traes ganas de sexo. Ah, entonces, que te espantas, que te espantas del gay y a lo mejor te gusta el vecino. ¿Sí? Eso es ser mojigato y lo criticas. ¿Sí? Que te espantas de la prostituta y a ti te encantaría hacerlo. O ir a verla. Ajá. Eso es ser mojigato. ¿Ande? Pues no, pues puede ser un prostituto o una prostituta, o sea, pues cada quien en su gusto. Pero eso es ser mojigato. Y que los criticas y los condenas. Y incluso en la Biblia dice, incluso las prostitutas llegarán primero al reino de Dios que los fanáticos religiosos. ¿Dónde? ¿Un qué? Y que un rico, bueno. Entonces eso es ¿sí se entiende lo que es mojigato? Y si alguien es mojigato, tendrá también sus pruebas para... El fashion, ya que esto hace daño porque es mentira. ¿Qué es un fashion espiritual? Un fashion espiritual es una persona que presume de su espiritualidad. Que se viste, se pone con la... Que se viste, bueno, yo me las pongo porque vengo a la... Eso sería un fashion espiritual. Sí. Bueno, ahorita me lo puse porque... Sí. De apechito. Entonces, Como que si te espanta el cabello, pero ¿qué más es un fashion espiritual? ¿Cómo? Todos de blanco, con rosario, presumiendo, dándose a notar para que los demás vean que es espiritual. Eso es un fashion espiritual. Y eso es mentira, porque los fashion espirituales, por lo general, son los menos espirituales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fashion es hacia afuera y la espiritualidad es hacia adentro. Como si el sacerdote anduviera en la calle para que todo el mundo Sí, y no se la quitara. Entonces, el sacerdote sale en su vida diaria y sale vestido de una forma normal. Krishnamurti habla, o sea, gente muy espiritual. Krishnamurti en Estados Unidos vestía de traje sastre y en la India vestía con su túnica como los demás hindús. Si lo hubiera hecho al revés, si en Estados Unidos anduviera con su túnica, sería un fashion espiritual, porque se estaría dándose a notar. Y si en la India anduviera con su traje sastre, diferenciándose de los demás, sería un fashion espiritual. Y no, en la India se vestía igual que los hindús, y en Estados Unidos se vestía igual que el resto de las personas. Entonces, un fashion espiritual es aquella persona que presume de su espiritualidad, que quiere que los demás vean que es espiritual. Y eso es mentira, porque eso es personalidad. Entonces, aquí se te está haciendo que quites a tu personalidad. Y si tú no has logrado eso, pues tampoco vas a pasar en los templos de Luxor. En los templos de Luxor vas a salir botado, por muy espiritual que seas. Si traes fashion espiritual, no vas a pasar. Porque el fashion espiritual es presunción, y su presunción es su personalidad. Y el mojigato, pues trae crítica, trae condena. ¿Mande? Trae condena, el mojigato trae condena. A lo mejor condena al que tiene 3 parejas, pero ella también los quisiera. Quisiera 10. ¿Sí? Quisiera 10. Pues sí.
¿Sí? Todo ese rollo. O condena al que tiene una pareja y tiene otra, o tiene otra y tiene otra, pero él también quisiera. ¿Sí? Sé natural. Y Ujú. verás que sin forzar nada, vendrá lo que tiene que venir. ¿Sí? O sea, sé natural, sé veraz, sé tú, sé como tú eres, o sea, pero busca ese tú interno. Sin forzar nada vendrá lo que tiene que manifestarse. Al final, ¿qué se va a manifestar? Tu ser interno, tu ser interno. Y eso es lo que va a prevalecer. Cuando logres hacer eso, ¡pum!, pasas todos los templos. Y te vas de paso. Y adiós, Superman, bye, 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 se va. Ascendió. Rubén Cedeño. Siguiente. Gracias por su atención. Les decían, ay, ya se acabó. ¿Qué no le decían? No, ay, se acabó la clase. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Vivencias? Ay. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra práctica de la donación.